Mi esposo se siente muy incómodo hablando de temas de sexualidad. ¿Sucede algo si soy yo quien lleva los temas en casa? En realidad se recomienda que sean ambos. Esto dará una sensación de integridad y coherencia a los valores que se han hablado y actuado en casa. Los hijos son muy perceptivos a las actitudes de los padres y si ven que el padre se siente incómodo, aprenderán que hay algo que esconder, algo que temer y que el manejo sobre todo es confuso. Les recomiendo, la verdad, hacerlo juntos. ¿Es cierto que al hablar sobre temas de sexualidad puedo quitarles la inocencia? No. Y es importante cuestionarles la asociación que tiene con los temas relacionados a la sexualidad con aquellos de sociedad, quitar la inocencia, o que ellos al realizar preguntas o actos tales como juegos o tocamientos puedan estar pervertidos o en pecado. Los niños son seres sexuales desde que nacen y es importante que estas ideas, prácticas y conceptos estén incorporados al lenguaje y conversaciones familiares desde que son pequeños. ¿Debo esperar a que ellos pregunten o debo comenzar yo las pláticas relativas a la sexualidad? Dependerá de las pláticas y valores en cada casa. Sin embargo, considero relevante que haya tela de dónde cortar. Es decir, los niños tendrán que haber visto que de los padres se puede platicar cómodamente sobre el tema de la sexualidad y que ellos lo hayan podido incorporar en la conversación. Esto permitirá crear un clima de confianza y apertura para que los niños puedan hacer preguntas al respecto. ¿Qué pasa si los hijos observan a los padres teniendo relaciones sexuales? Esta pregunta es muy frecuente ya que a mucha gente le ha sucedido y definitivamente es un momento muy incómodo para los papás. Estos papás que lo han vivido reportan que es vergonzoso y se sienten con pocas herramientas en el momento para poder responder. Cabe mencionar que las intervenciones para estos temas no tienen que ser enseguida, pero como había mencionado en la conferencia, sí deben definitivamente de retomarse. Por lo tanto, cuando se sientan que están listos, deben de otorgarles alguna explicación relacionada a esto que tenga que ver con la afectividad. De hecho, que esto es algo que es deseado, que es placentero, que es amoroso y que es agradable. Será clave que el niño no se vaya con interpretaciones equívocas, considerándolo como una situación violenta o con una connotación negativa. Hagan mucho hincapié en eso. ¿Qué pasa si mi hijo ve a dos mujeres o hombres besándose? ¿Cómo explico la homosexualidad? Definitivamente esta explicación irá de la mano con los valores que se manejan en cada familia. Mi recomendación sería manejar una explicación sencilla. Hay hombres que les gustan hombres y se enamoran de ellos. Hay mujeres que les gustan otras mujeres y se enamoran de estas mujeres. Cada quien puede elegir a la persona con la que decide estar según sus preferencias y sobre todo yo enfatizaría que se debe de respetar a las preferencias de los demás. ¿Cuándo empiezan los niños a desarrollar la curiosidad por su cuerpo? La respuesta sería desde que son muy pequeños. Los niños están investigando el mundo desde sus sensaciones y por ende serán muy sensibles al descubrimiento de su cuerpo. Muchos comienzan a tener tocamientos desde esta edad. Otros son reportados por las mamás disfrutándolo con mucho placer en el baño, en el cambio del pañal. Por supuesto será importante no castigarlos ni que exista ningún tipo de reprimenda en esta etapa. ¿Desde cuándo existe una conciencia de género? Se dice que los niños pueden reconocer si son niños o si son niñas desde los 2 años de edad. Muchas veces esta clasificación no tiene que ver con la observación de sus genitales, sino por la apariencia. Desde que son muy pequeños hay muchas observaciones tales como el pelo, la vestimenta o los juegos. Posteriormente irán incorporando, integrando tanto los conocimientos de su propio cuerpo y los que los rodean, así como de estos roles planteados socialmente. ¿Cuándo resulta invasivo tocar sus partes privadas en el baño? El niño tiene rutinas diarias de baño y cuidados de limpieza e higiene con los cambios de pañal y será importante que hasta que haya un control de esfínteres y una capacidad de hacerse por sí mismos, se sigan practicando estas rutinas con los cuidados de los padres. Se debe de comenzar un camino hacia la independencia a partir de los 3 años. ¿Cómo podemos hacer esto? Revisando que ellos se puedan limpiar solitos y para que esto entonces pueda funcionar con autonomía, el enjabonamiento, el que ellos se puedan poner el shampoo y se puedan lavar el pelo y con la vestimenta, aunque es más tardado, será importante que ellos puedan vestirse por sí mismos en las mañanas y ponerse la pijama en las noches. ¿Puedo estimular sexualmente a mi hijo si le hago masajes? Pueden estimularlos, pero en un sentido positivo. Los bebés, podríamos decir, forman su identidad en un principio desde su piel y contacto materno. Será importante, por lo tanto, hablarles, cargarlos, acariciarlos y darles masajes. Todos estos tipos de cuidados le harán sentir como un ser separado, cargado de amor e investidura. Por lo que resumo, sí,
Sí existirá una estimulación, pero es necesaria para el concepto de su existencia. ¿Es correcto utilizar apodos para llamar las partes íntimas? Se recomienda enseñar a los nombres de las partes privadas con la naturalidad de los nombres de la cara o partes del cuerpo. Los nombres apropiados son pene y vulva. ¿Qué hago si mi hijo me pregunta si yo tengo pene? ¿O cómo debo reaccionar si me pide que le enseñe qué es lo que tengo yo? Este va a ser un muy buen momento para explicarle la diferencia de genitales entre hombres y mujeres. Los hombres tienen pene y las mujeres tienen vulva. Es mejor usar vulva que vagina, ya que esta es la parte interna. Sin embargo, cuando les pidan que quieren ver, ustedes pueden contestarles que son sus partes privadas y siempre uno puede decidir a quién mostrarlas. Yo recomendaría usar libros infantiles en donde puedan ver plasmadas estas diferencias. Esta actividad visual les ayuda mucho a los niños a entender las diferencias sin que tengan que recurrir a vivencias fácticas. ¿Hasta cuándo se deben bañar niños y niñas juntos? Muchas madres encuentran que este espacio es muy práctico y la recomendación es que cuando los niños son muy pequeños no haya ningún problema por compartir la bañera. Sin embargo, si uno de estos hermanos ya cuenta con una imagen corporal más formada, será mejor que cada quien cuente con su espacio y privacidad. Se recomienda que esta práctica se comience a realizar alrededor de los 3 o 4 años. ¿Está mal bañarse con el padre del mismo sexo o familiares del mismo sexo? ¿Debe de utilizar traje de baño? En realidad, lo recomendable es que a partir del año los niños no deban bañarse con los padres. En muchas situaciones se lleva a cabo dicha actividad por practicidad. Desde luego no ocurre nada si se bañan con traje de baño en una ocasión especial, pero lo recomendable es estar fuera de la regadera o tina. No es que tenga una connotación que sea malo, simplemente se considera que este es un ambiente erotizante en donde los niños pueden confundirse con todas estas emociones y sensaciones que pueden emerger de esto. ¿Los besos y los juegos con niños de su mismo sexo son signos de homosexualidad? He visto en el consultorio varios padres preocupados por este tipo de juegos, ya que consideran que si los toman como mera curiosidad, podrían estar favoreciendo a conductas homosexuales. En la mayoría de los casos podría decirles que se trata de un tema de experimentación. Al jugar los niños elaboran sus afectos, y es en esta experimentación donde ubican y descubren su sexualidad. La respuesta, por ende, sería no, no necesariamente. Estos juegos pueden llevarse antes de cualquier tipo de elección de pareja. Pensemos que estos juegos normalmente se llevan a cabo en las etapas más tempranas. ¿Qué tan bueno es jugar con muñecas tipo Barbies que resaltan estereotipos de belleza y mujeres irreales? Considero que estos juguetes y lo que puede inferirse acerca de ellos tendrá que ver con los valores familiares. No es malo que los usen, sin embargo, será útil enfatizar que la belleza no necesariamente está en el físico, así como que estas muñecas no tienen las proporciones de una mujer normal. ¿Qué pasa si a mi hijo o a mi hija le gustan cosas y juguetes del otro sexo? La verdad es que no tiene nada de malo. Los niños necesitan entender y elaborar el mundo a través del juego. Los niños deberán ver en sus padres la flexibilidad para poder descubrir distintas partes de su feminidad y masculinidad en el juego. Por ejemplo, un niño puede cuidar a una muñeca como siente que es cuidado por su papá, no necesariamente desde un rol femenino. Recordemos que todos dentro de la feminidad existe un poco de masculinidad y viceversa. Seamos flexibles. ¿Cómo manejo los juegos sexuales infantiles? Será importante fomentar conductas de cuidado y respeto desde que son muy pequeños. Esto ayudará a entender los límites que señale cada quien. Recordemos que estos juegos normalmente están relacionados a la curiosidad. Sin embargo, también se sentirán tranquilos con límites de parte de los padres. Recomendaría pedir que las puertas se queden abiertas cuando vengan invitados y fomentar jugar en espacios abiertos. En el caso de ser descubiertos, no regañarlos y avergonzarlos. Hablar al respecto y decirles que es normal que tengan curiosidad y que les dé placer besar y abrazar. ¿Cuándo es inadecuada la diferencia de edad entre los niños que estén llevando a cabo estos juegos sexuales y de exploración? Será importante no solo pensar en la edad cronológica, sino también en la madurez y el despertar sexual de cada niño. En cuestión concreta, más de 2 años de diferencia de edad es considerado inapropiado. Sin embargo, creo que debemos estar muy pendientes en la personalidad y capacidad y curiosidad de nuestros hijos. ¿A qué edad debo de hablar sobre la menstruación? A partir de las primeras señales de la pubertad. Esto puede incluir los primeros vellos púbicos, así como el crecimiento de los pechos, lo que ocurre alrededor de los 9 o 10 años. Hablar también de los posibles estados de ánimo cambiantes y consecuencias de las hormonas. Platicarles que será común que sientan cólicos también. Esto las hará sentir más contenidas cuando comienzan a tener ciertos síntomas. ¿Qué pasa si encuentro una revista pornográfica en la mochila de mi hijo o encuentro páginas pornográficas en el historial o en las búsquedas de internet?
Lo primero que debe de venir a la mente es no regañarlos ni humillarlos. Habrán muchas situaciones que estarán fuera de nuestro control y debemos aceptar y tolerar que nuestros hijos habitan en un mundo con muchos estímulos enfrente. Sin embargo, para protegerlos, que las computadoras, tabletas y teléfonos estén restringidos en cuanto al acceso a Internet. De preferencia, intentar, sobre todo cuando estén más cercanos a la pubertad, de retomar el tema y hablar acerca de la importancia de la mutualidad, la intimidad y los vínculos afectivos. Platicar cómo en las redes sociales, en la pornografía, en la televisión, estas situaciones están modificadas de la realidad y no son lo que ellos van a vivir en el día a día. ¿Qué hago si mi hija me pregunta si está gorda? El cuerpo empieza a cobrar mucho significado para las niñas de esta edad. Será importante platicar sobre los valores de la apariencia y las modas, resaltar la belleza interior y que el cuerpo aún estará en una etapa de proceso de modificaciones, no se va a quedar así necesariamente. Muchas veces la preocupación por el cuerpo también está relacionada al duelo por el cuerpo infantil que mencionaba en la conferencia y el rol que ocupan en esta etapa. ¿Cómo debo de manejar las emisiones nocturnas de mis hijos hombres? Con naturalidad, es decir, no todo siempre tiene que hablarse. Si se crea un evento de confianza en donde el niño pueda preguntar sus dudas, será muy bueno. Pero en muchas ocasiones hablar de estos sucesos después de que aparecen les brinda incomodidad. Respeten a sus hijos y sus propios ritmos. Mi hijo se queja de que es el más bajo de la estatura de su salón. ¿Debo de preocuparme? ¿Consultaré a un médico? No necesariamente el que no haya crecido para este momento implique que no va a crecer. Por lo general, los hombres crecen después que las mujeres. Y es normal que den el estirón hasta los 18 o los 19 años. El tema será trabajar en su seguridad y explicarle que hay quienes se desarrollan antes que otros, mas no apanicarse ni tomar acciones determinantes a menos de que el pediatra lo sugiera. ¿Debo hablar con mi hijo de la masturbación a esta edad? Creo que esta edad podría resultar demasiado intrusivo. Precisamente es en la etapa anterior donde aún existía una apertura para hablar de estos temas, donde podían preguntar sus dudas con menos pena. Sin embargo, si lo consideran importante como padres o que el tema aún es apropiado en la relación y por la edad, adelante. La recomendación es solo ser muy sensibles a la demanda de sus hijos, que la necesidad venga de ellos y no de ustedes. ¿Qué pasa si encuentro un condón en la mochila de mi hijo? ¿Lo regaño? ¿Hablo con él? Dependerá su confianza y la relación que lleven para poder hablar sobre este tipo de intimidades. Definitivamente no deberán de regañarlo. Si consideran que aún es muy joven, intenten entablar una conversación con él relacionada a la importancia de la prevención y los valores que deseen comunicarle. Sin embargo, si tu hijo está teniendo relaciones sexuales actualmente, creo que puede ser tranquilizante el hecho de saber que se está protegiendo debidamente. ¿Cuándo debe de llevarse a cabo la primera consulta ginecológica? Lo recomendable es que sea entre los 11 y los 15 años. En la mayoría de las ocasiones no es necesaria una exploración física, sino una conversación con el médico para comenzar a conocerse y entablar una conversación de confianza. En estas visitas podrán tratar temas como la irregularidad de la menstruación, los dolores o cólicos exagerados, así como las infecciones vaginales o de vías urinarias. ¿Qué debo de contestarle a mis hijos cuando me pregunten si es posible quedar embarazada la primera vez que se tiene relaciones? Indicarles que desde luego, al tener relaciones sexuales sin protección, no importa si es la primera, 10ª o 13ª vez, siempre hay una posibilidad de embarazo. Se recomienda que en el caso de elegir un método conceptivo que sea hormonal, se empiece a tomar 2 meses antes de poder confiar en este. ¿Qué debo de responderles a mis hijos cuando preguntan si perder la virginidad causa dolor? En los hombres rara vez está reportado que sientan dolor. Algunas mujeres experimentan dolor. Sin embargo, será necesario transmitirle a sus hijas que la parte emocional es básica en estos procesos y que está relacionada con el dolor. ¿Es importante tener una constancia sobre los periodos de mi hija? Se recomendaría platicar con su hija al respecto, recomendarle y quizás ayudarle a llevar un escrito, ya sea en una agenda, el celular o apuntado en algún lado, de la duración de estos ciclos. Esto la llevará a concientizarse sobre la salud sexual, sobre la regularidad o irregularidad de sus ciclos y síntomas. En muchas ocasiones, los ciclos pueden ser largos o demasiado cortos y será necesario compartirlo con el médico o ginecólogo.